Presentan Chilevisión Noticias. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a las noticias. Buenas noches, les contamos que 9 comunas de la capital amanecieron este jueves en cuarentena. Así es, la medida comenzó a las 5 de la mañana en medio de una estricta fiscalización. Controles, por ejemplo, de los permisos que ahora son más estrictos para garantizar que quienes se desplacen por la capital efectivamente cumplan con funciones esenciales. En todas las comunas que se encuentran en cuarentena, las 9 comunas en la región metropolitana, hay controles que se están desarrollando. Como está la embarrada con el COVID, siento que está bien. Los casos obviamente siguen aumentando, es necesario también. Así se inició la cuarentena en 9 comunas de la región metropolitana. 1.300.000 personas que este jueves entraron en confinamiento total. Salvoconducto a la mano, por favor, permiso temporal y la cédula de identidad. Salvoconducto y carnet de identidad. Todo bien, gracias a Dios. Ya lo tengo ya. Sí, al trabajo voy directamente ya. Más de 60.000 efectivos de Fuerzas Armadas y Carabineros se desplegaron en todo Chile y en los 260 puntos de control de la capital. La estrategia de fiscalización y de control es en distintos puntos variable en cuanto a horario, en cuanto a lugares. Transitan por la comuna una gran cantidad de aglomeración de personas que no están en cuarentena y que vienen de comunas que no están en cuarentena. Por lo tanto, esa es nuestra preocupación. Fiscalizaciones que generaron atochamientos en algunos lugares, en especial en aquellos que colindan con comunas que no están confinadas. Lo encuentro espectacular, algunas porque ya hace rato que no estaban fiscalizando. Quizás debe haber sido un lugar un poco más expedito por la hora, pero me parece bien. Esto genera molestia para aquellos que tienen los permisos, que tienen que llegar a sus lugares de trabajo porque son trabajadores esenciales, pero lamentablemente no tenemos otra forma que la forma de controlar y también disuadir. Pese a los controles, de todas maneras hubo quienes no contaban con los permisos, como el caso de este hombre que realizó una parada en San Miguel. Yo no vivo aquí en San Miguel, yo vivo en Independencia, trabajo en Las Condes. Como no hay un permiso como para venir exactamente, por eso fue que no pude sacar permiso. Si va a transitar por una comuna que está en cuarentena, no hay problema siempre y cuando no descienda en esa comuna y no pare en esa comuna. Está claro que Cerrillo está en cuarentena, ¿cierto? Sí. Es que al ser fiscalizado en una comuna en cuarentena se debe mostrar el permiso único colectivo para justificar el desplazamiento. Este se pidió hasta en el metro. No sabía en realidad que me lo iban a pedir ahora en el metro, pero ahora me lo están enviando del trabajo. Tengo mi permiso de trabajo, de hecho acá lo estoy buscando. Acá lo tengo. Un permiso que ahora es más estricto para asegurar que quienes lo utilicen sean realmente trabajadores que cumplan con un rol esencial. El permiso único va a establecer cuál es la función esencial que desarrolla la persona. Y a eso hay que acompañar el contrato de trabajo o un certificado del empleador. Mayores requerimientos en esta cuarentena y exhaustivos controles que se van a sumar a los que ya se han realizado el último tiempo. Se han hecho en este año 124 millones de controles a las personas. Aquí ha habido un tremendo esfuerzo. Son las primeras comunas que comenzaron este nuevo confinamiento en la región metropolitana ante una estricta vigilancia en uno de los momentos más críticos de la pandemia en la capital. Pero atención porque este sábado a las 5 de la mañana más comunas, 8 de la región metropolitana, 16 de todo el país, retroceden a cuarentena. Ahí están Curacaví, María Pinto y Buin. Hay 5 más que vamos a ir revisando. Calera de Tango, La Cisterna, Talagante. Y además de ellas, se van también a cuarentena dentro de la región metropolitana Santiago y San Ramón a partir de las 5 de la mañana del sábado. Revisemos también, Mónica, lo que va a ocurrir en la región de Valparaíso. Hay otras comunas que también retroceden a cuarentena total: Concón, Quilpué y Villa Alemana. Y también en la región de Valparaíso, Nogales y Viña del Mar, a partir de este sábado a las 5 de la mañana. Sí, claro, cuando hay una ocupación de camas UCI del 94,8% a nivel nacional. Y cambiamos de tema para irnos al norte del país y contarles que la Fiscalía de Tarapacá formalizó a 17 personas por asociación ilícita y desórdenes en Iquique. Los involucrados fueron detenidos en allanamientos simultáneos después de más de un año de investigación. Ahora el Ministerio Público busca probar que estas personas se habrían organizado para realizar ataques a distintos recintos de la ciudad.
Madrugada de este jueves y Carabineros hacía ingreso a 19 domicilios en Iquique y Alto Hospicio. La denominada Operación Cabancha terminó con 17 detenidos por una investigación que busca responsables de hechos de violencia ocurridos entre el 18 de octubre de 2019 y el primer semestre de 2020 en la llamada Zona Cero de la capital regional de Tarapacá. Detener a personas que estarían presumiblemente asociadas para cometer diferentes tipos de delitos graves en la zona del centro de Iquique y sus alrededores. Era un grupo organizado que tiene jerarquía, mantiene liderazgo, hay personas que cumplen distintos roles, incluso hay personas que obviamente entregan dinero para la compra de benzina y otros artefactos para ser usados en la comisión de delitos. Asociación ilícita, desórdenes públicos, lanzamiento y fabricación de artefactos incendiarios y daños son los delitos que se le imputan a los detenidos. Varias las evidencias incautadas en los domicilios que se suman al material que acumuló la Fiscalía en más de un año de investigación. Acá están mezclando peras con manzanas. No puede ser. No puede ser una persecución política. Las familias de los detenidos reclaman que sus cercanos no son responsables de los delitos. Reconocen que participaron en manifestaciones, pero dicen que jamás en actos violentos de 2019. Investigación donde incluso hay un funcionario del hospital regional detenido por presuntamente prestar su domicilio para reuniones. No sabemos qué pruebas se les están imputando. Eric ha prestado una colaboración tremenda en el hospital. Estuvo participando de los cuidados de cuando fue el estallido social de la Cruz Roja y también participando de las ollas comunitarias. O sea, acá claramente hay una persecución política. Y de repente entraron a la casa y nos asustamos todo lo que pasaba y era porque se llevaban a mi nieto. Temprano corrió la voz en Iquique que los detenidos estaban supuestamente vinculados al Partido Comunista, cosa que las familias desmienten y aseguran que gran parte de ellos participaban en comedores comunitarios. A pesar de esto, dirigentes comunistas de la región rechazaron las detenciones. Entraron a sus casas como si fueran delincuentes vulgares, echaron abajo las puertas, allanaron todas sus casas, destruyeron sus viviendas. Eso no puede ser. Nosotros como oficina distrital vamos a ponernos a disposición para que esto se aclare y poner también el apoyo de la defensa de las personas que lo requieren. La Fiscalía asegura que las detenciones no tienen nada que ver con orientaciones políticas y que se sustentan en una investigación que lleva más de un año, una que indaga organizaciones que supuestamente planificaban desórdenes y recaudaban fondos para crear bombas Molotov que usaron en manifestaciones del estallido social. Como una decisión arbitraria e ilegal. Así calificó la Corte de Apelaciones el actuar de funcionarios de un CESFAM de la comuna de Talagante. ¿Y por qué? Por no haber dado respuesta a la solicitud de aborto de una mujer que quedó embarazada después de usar anticonceptivos defectuosos. Es muy importante que las mujeres sepan que esto es un derecho. La Corte sienta un precedente para establecer de que esta atención debe ser rápida y debe ser eficaz. Así de importante es la resolución de la Corte de Apelaciones de San Miguel de acoger el recurso de protección a favor de una mujer embarazada que solicitó la interrupción del embarazo por una de las 3 causales al CESFAM, donde se atendía en la comuna de Talagante el pasado diciembre. Es una mujer que se encuentra bastante lábil emocionalmente, principalmente por la afectación a su proyecto de vida, porque ella había postergado su maternidad por distintas razones y en definitiva esta ingesta de anticonceptivo defectuoso provoca este embarazo no deseado y ella solicita directamente la interrupción al centro de atención primaria y este no da respuesta. La mujer de más de 30 años ya tiene un hijo en edad adolescente y había decidido no volver a embarazarse. Sin embargo, las cosas cambiaron en noviembre pasado y a pesar de estar tomando el anticonceptivo Anulet CD, quedó embarazada. El medicamento era parte de un lote de anticonceptivos defectuosos que en septiembre del año 2020 el Instituto de Salud Pública ordenó retirar. Más de 100 chilenas quedaron embarazadas por culpa de esta negligencia. Un bebé es una responsabilidad demasiado grande. Que tú no querías tener. No. Que te planificaste para no tenerlo. Exacto. Siempre súper responsable con mi anticonceptivo. Me hubiera gustado ser mamá, pero más adelante. No aún. La negativa del Centro de Salud Familiar Alberto Allende Jones es apuntada como una barrera de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo por la corporación Miles, quienes aseguran además que situaciones similares se dan también en muchos otros casos de esta índole. Nosotras hicimos la solicitud en diciembre del año 2020, sin embargo la respuesta que ellos debían darnos era el 13 de enero, no hubo respuesta. Insistentemente hicimos que varias solicitudes más no nos respondieron.
La mujer en cuestión habría solicitado la interrupción de su embarazo cuando tenía 8 semanas. Actualmente tiene más de 20. Desde el Centro de Salud, a través de un comunicado, informaron que... En relación a la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel, esta institución seguirá las instrucciones emanadas en los plazos requeridos. En fallo unánime, la Corte ordena que el CESFAM evalúe médicamente la solicitud de aborto de la mujer, estipulando un plazo de 5 días para que el centro de salud se contacte con la embarazada. Un hombre de 73 años fue baleado en un nuevo asalto ocurrido en una rotonda de Vitacura. Sí, y en Maipú, un doctor frustró el robo de su auto y se enfrentó a uno de los delincuentes. Viste bata blanca. De seguro pensaron los delincuentes. Este doctor no opondrá resistencia a un portonazo. Pero uno de los sujetos se llevó una golpiza que los hizo huir sin el que ellos pensaban sería su botín. Mi hijo estaban enfermo, ya eran alrededor de las 10 de la noche y tuve que llamar a este doctor y lo apunta, ¿no es cierto?, con una pistola. Y ahí, mientras hacía el forcejeo, el doctor, ¿no es cierto?, logró, ¿no es cierto?, sacarle el armamento. En Vitacura, en cambio, el dueño de este automóvil resultó herido a bala en un intento de encerrona para robarle su BMW en Gran Vía con Santa María. La víctima se niega y realiza una maniobra para huir del lugar. Es en este momento en que el imputado, ¿cierto?, realiza un disparo, el cual hiere a la víctima en su mano izquierda. La víctima fue trasladada a una clínica del sector, mantiene lesiones de carácter grave, afortunadamente sin riesgo vital. Posteriormente, el otro vehículo en el que se movilizaban los delincuentes, también con encargo por robo, fue hallado en San Bernardo. Pero esta encerrona, así como el frustrado asalto en Maipú, vienen a engrosar lo que sería una escalada de violentos delitos, tal como este ocurrido en Pudahuel. El primer delito del día será siempre en la tarde, para luego usar ese mismo vehículo para cometer encerronas y portonazos durante la noche. Acá la víctima repartía medicamentos de un CESFAM. Entregamos medicamentos en la mañana, después nos tocó salir en la tarde y en eso me abren la puerta y bueno, me apuntan con una pistola y ya al bajarme me pegan por detrás. Para esta víctima el daño es doble porque su camioneta cumplía 1 año, el día del robo, y era su única fuente de ingresos. De paso, también deja sin medicamentos a adultos mayores que no pueden salir de sus casas. Porque al final era como, en pocas palabras, un emprendimiento y en parte ayudar a la gente, que hay gente que de verdad necesita los medicamentos. Kevin no se resistió, lo que sí hizo el médico en Maipú. Fortuna que no tuvo el dueño de este auto en Vitacura, delitos que preocupan porque ya están ocurriendo a toda hora del día. Cambiamos completamente de tema. El precio de las paltas sigue por las nubes. Si bien hay alternativas, 1 kilo de paltas podría llegar a costar más de 6.000 pesos. La pandemia, sequía y falta de mano de obra impiden que bajen los precios de uno de los alimentos preferidos por los chilenos. Oiga, para acá estamos con la mejor palta de La Vega acá, chiquillos. Puro filete por acá, pura crema. El antídoto para el COVID. Acá está. La palta, coma harta palta. Es una invitación a la que no todos pueden acceder y otros muchas veces lo hacen con resignación. Un lujo, sí, porque en mi tierra, en mi país no está así el precio de las paltas. Allá en Perú está a 1.000 el kilo de palta. Harto cara. ¿Sí? Pero ¿qué vamos a hacer? En la casa mía comen todos los días esta cuestión. Y hay que comprar sí o sí, ¿no? La variación ha sido bastante. Mira, una palta buena antes la encontraba a 4.600, 4.200, pero ahora ha subido demasiado, está a 5.300. No es fácil encontrarlas baratas y si bien hay alternativas, 1 kilo de buena palta podría escalar sobre los 6.000 pesos. Efectivamente las paltas han subido, tuvimos una merma en la producción de cerca de un 40%, pero sí la disminución en la productividad que se debe a esta escasez hídrica que tenemos que acostumbrarnos, adaptarnos. Otros factores que también inciden en esta alza son por supuesto la pandemia y la falta de mano de obra que hizo que la plantación que hubo en 2020 fuera menor a la de otros años. ¿Puede seguir subiendo, no? Esperemos que no, pero yo creo que no, si sube no va a ser mucho, pero lo que sí va a desaparecer porque la temporada termina. La gente le encanta la palta. Aquí todo el mundo come palta. No hay nadie que deje de comer palta por el precio. Incluso con pesos caros la gente come igual.
Pese al precio, la demanda no para, y es que la palta es parte de la dieta de los chilenos. ¿Está cara la palta o no? Pero buena, po. No, si está cara, pero se paga por lo bueno. Sí, podría vivir sin palta, pero gracias a Dios puedo comprar. Al que le toca nomás. Es la única. ¿En la casa a la hora de la once? Si no fregamos. La necesidad tiene cara de hereje. Así que ya sabes, si quiere una buena palta, hoy por hoy tendrá que calcular bien. Vamos con las noticias. Este sábado 24 comunas pasan a cuarentena, 8 en la región metropolitana. Con los nuevos retrocesos, casi 9 millones de ciudadanos volverán al encierro total. Ahora sí que quedamos Santiago y el mar San Ramón de Cisterna, cuarentena. La noticia de la cuarentena llegó rápidamente a Santiago. Las autoridades sanitarias anunciaron que desde el sábado a las 5 a.m., la comuna con 500.000 habitantes y 757 casos activos retrocederá al confinamiento total. Los más golpeados con el encierro son los comerciantes. ¿Cómo lo haces cuando hay cuarentena? Porque no puede salir. No, pues tiene que quedarme en la casa, no. Hay que ser ordenado con las plata, o sea, guardar y aguantarnos. Aguantar, dicen, es la única opción que les queda. En la primera ola de contagios tuvieron encerrados más de 100 días. Las calles de Santiago en ese entonces lucían así. Ahora en este segundo retroceso esperan que sea solo algunas semanas. Y vivimos nosotros de este oficio, así que igual lo afecta grandemente, pero entendemos que para allá íbamos porque igual ha subido mucho los contagios. ¿Y hasta qué hora está usted trabajando? Yo llego de las 6:30. Nosotros trabajamos lo que el cliente nos da. Entonces nosotros no tenemos ayuda de nada. Entonces no pudimos, estaría mal que lo encierren. Pero Santiago no fue la única comuna en recibir la noticia. También ingresarán a cuarentena la región metropolitana, Curacaví, María Pinto, Buin, Calera de Tango, La Cisterna, Talagante y San Ramón. La duda de los vecinos es por qué estas comunas y no otras que presentan más casos activos, como por ejemplo Puente Alto. Desde el MinSal aseguraron analizar varios factores para decretar una medida tan dura como el confinamiento total. El aumento de casos, obviamente, la positividad de la PCR, cuántos son por búsqueda activa, cuántos son por enfermedad, cómo ha aumentado en el curso de las semanas los casos y en relación a esos temas tomamos las medidas. Los anuncios no solo se concentraron en la región metropolitana. En Valparaíso retrocede a cuarentena Concón, Quilpué, Villa Alemana, Nogales y Viña del Mar. Tras la noticia, inmediatamente aumentó la demanda en supermercados. Imagínate, yo estaba buscando trabajo y estaban a punto de llamarme de un local y ahí quedé. Entonces, ¿quién te va a contratar ahora con cuarentena? Nadie. Y todos los locales cerrados. Una pena. Ay, yo tenía esperanza, la verdad. Duras medidas que responden a la crítica situación hospitalaria. Esta jornada se informó 2.152 pacientes en la UCI, 1.881 de ellos con ventilación mecánica. Hay solo 193 camas críticas disponibles. En las clínicas, el panorama tampoco es alentador. Ciertamente, con la cantidad de casos que hemos tenido, estamos a una capacidad límite, esa es la verdad. Y aquí no hay distinción entre lo público y lo privado. Lo que ocurre es que los pacientes son atendidos en su envergadura total, y son derivados en la medida de las vacantes que vayan existiendo y ocurriendo. Hoy se reportó 6.249 casos nuevos. Desde el 19 de junio del 2020 que no se informaba esa cifra. 172 fallecidos por COVID y una positividad de 8,7%. La diferencia es que el año pasado la positividad llegaba al 30% con 20.000 PCR versus los 70.000 que se realizaron esta jornada. Con las nuevas cuarentenas, el mapa de la región metropolitana lucirá así desde el sábado. Distintas zonas estarán en confinamiento. A nivel país, casi 9 millones de ciudadanos volverán al encierro total. Un nuevo error en el proceso de vacunación se conoció hoy, Mónica. Una guagua de 6 meses fue vacunada contra el COVID-19 cuando lo que tenía que recibir era la vacuna correspondiente a su edad. La Seremi de Salud del Biobío ya inició un sumario administrativo. Primero fue una guagua inoculada contra el COVID-19 en Villarrica. Luego una joven asmática de 17 años a la que se le administró la vacuna equivocada en Osorno. El martes al menos 10 personas fueron vacunadas con Sinovac en vez de Pfizer. Y ahora se sumó un nuevo error en el proceso de vacunación. Este miércoles otro lactante de 6 meses fue inoculado por error contra el coronavirus en el Centro de Salud Familiar de Tirúa, al que su madre llevaba para recibir la hexavalente correspondiente
pendiente del calendario de vacunación de los niños. Y efectivamente el funcionario tomó de un mismo cooler, sacó la vacuna y efectivamente ahí nos verificó a lo mejor bien en su momento que fuera la vacuna correcta. Es un error humano, las cajas sí efectivamente venían bien rotuladas y no había problema en ese sentido. Es un niño, no sabemos cómo la reacción, pero lo monitoreamos por toda la noche y por lo tanto no ha hecho ninguna reacción adversa, digamos. Tras el error, el establecimiento notificó lo sucedido a la Seremi de Salud, que inició un sumario sanitario. El municipio hizo lo propio y comenzó un sumario interno descartando que existiera una cadena de errores en el proceso. Tomarlo como una cadena de error no creo, yo creo que básicamente fue el estrés y fue efectivamente que de repente somos humanos y nos podemos equivocar. Nadie se despierta en la mañana y dice voy a hacer este error porque no. Fue lo que sucedió. Pedimos las disculpas, le queremos que la población tenga confianza en nosotros. El municipio de Tirúa, el CEFAM de Tirúa, tiene que mejorar todos sus procedimientos. Le hicimos exigencias también en ese sentido, que diferencien bien la vacuna hexavalente y la vacuna de coronavirus. Tanto el lactante de Tirúa como el de Villarrica, que fueron vacunados erróneamente, están sin reacciones adversas y permanecen monitoreados. Aquí hubo claramente un no seguimiento de estos 6 puntos que dice la normativa y en ese sentido estamos esperando el resultado del seguimiento y de la investigación que ha hecho la Seremi de Salud, porque claramente en ambos casos hubo un error ya debido a que no fue de acuerdo a los lineamientos. Pero es preocupante el error teniendo en cuenta que las vacunas contra el COVID-19 no han sido autorizadas para administrarse en niños. La vacuna de la influenza, vacuna contra la polio, contra la hepatitis A, son vacunas que también funcionan con este mismo mecanismo y se han utilizado en niños sin complicaciones. El CESFAM de Tirúa ya separó los lugares de vacunación y seguirán observando la evolución del lactante, atentos a los efectos adversos que, según los expertos, serían poco probables. Y esta es una información exclusiva de Chilevisión Noticias y CNN Chile. 5 mujeres denuncian por acoso y abuso sexual al alcalde de Cerrillos, Arturo Aguirre. Aseguran haber sido forzadas bajo amenaza de perder sus trabajos. Hoy la Fiscalía mantiene vigente la investigación mientras su defensa acusa una conspiración política. El alcalde en exclusiva entregó su versión de los hechos. Fui acosada sexualmente y laboralmente también. Temas de manoseo, tratar de besar a las niñas. O sea, si yo no hacía lo que él quería, yo perdía mi pega. Cada relato describe alguna situación que involucra el nombre de Arturo Aguirre Gacitúa, actual alcalde de la comuna de Cerrillos, quien se encuentra investigado por denuncias en su contra que implican acoso y abuso sexual contra exfuncionarias de la municipalidad cuyos relatos fueron consignados ante PDI. Una de ellas es Carla. Los primeros hechos ocurrieron en meses de marzo, en donde él citaba reuniones. Y en una de esas reuniones él trató de besarme. De hecho, me besó. Pues, ¿qué pasó esto? En el 2017, él me trata de dar un beso también en mi oficina. Él sale detrás de mí de una reunión que era en la oficina del director y mi oficina con él están juntas. Y él sale con la excusa de pedirme agua y me toma por detrás y también me trata de dar un beso. Pero no fue solo eso. A estos episodios se suma el que pasó en noviembre de 2017, donde en ese entonces el jefe directo de Carla, Sergio Castillo, director de obra de la municipalidad, fue testigo de uno de los incidentes junto a otra exfuncionaria de la entidad durante una reunión en la casa del funcionario municipal. Ambas mujeres estaban a cargo de la banquetería. Nosotros le pedimos a Sergio una habitación para poder descansar. Entonces, en algún momento, él, estando sentado acá, ya quedaban pocas personas, se para y dice voy al baño. Inmediatamente reacciono y lo sigo. Y estábamos como dormitando, yo creo, y en eso él llega y se tira a la cama entre las dos. ¿El alcalde? Sí, el alcalde se tira entre las dos. Reacciono, tengo la fortuna de poder levantarme de la cama, pero Carla no corrió la misma suerte. Y él me empezó a tocarme, o sea, como que se afirmó y me tocó las partes íntimas. Alicia también era funcionaria de la municipalidad. Asegura que recibió constante acoso del alcalde, quien según ella, tras no conseguir respuesta a sus insinuaciones, la despidió en 2017. Como de
llamar a la oficina a solas, cerrar la puerta, abrazarte por minutos y que son tremendamente incómodos. Todas esas situaciones generaban mucho temor. A estos relatos se suma una denuncia de violación reiterada que realiza también una exfuncionaria de la municipalidad, quien dice fue obligada a mantener relaciones sexuales con el alcalde, de lo contrario sería despedida. Eso luego de terminar una relación amorosa con él por cerca de un año. 6 meses que ya fue alcalde y todo, ahí se terminó la relación. Como 3 veces me manipuló, por decirlo así, ¿cachai? Ya, ¿tuvieron relaciones? Sí. Ya. O sea, tú accediste 3 veces a relaciones con él, claro, de que no te despidiera. Claro. Es seguro que nosotros vamos a pedir la prisión preventiva, porque este es un delito reiterado y además de eso, no solamente en una víctima, sino que en varias víctimas. Entonces estamos hablando de una persona que sería un peligro para la seguridad de la sociedad. Buscamos la otra cara, la versión del acusado Arturo Aguirre. Eso no fue cierto. Como no es cierto ninguna de las acusaciones, ninguna. Confío en la Fiscalía, confío en la investigación, porque tengo la certeza de que nunca podrán probar algo, porque todo es falso. Me están destruyendo el alma, debo decir. Me afirmo en mis convicciones. Voy a pedirle al Partido Socialista que suspendan mi militancia. Yo sé que de esto no va a haber nada porque no hay nada. Ellos querían que yo estuviese con mi credibilidad destruida a la aproximación de las elecciones del mes de octubre. Acusa montaje político y se basa en denuncias que están en otro informe que maneja PDI, realizadas por también funcionarias de la municipalidad como Pilar, quien acusa que en una oportunidad Sergio Castillo, el mismo que declara ser testigo de abusos del alcalde, le habría incitado a afirmar una declaración falsa sobre un abuso que ella habría sufrido en casa de Arturo Aguirre. Cuando yo veo todo esto, tú comprenderás que se te viene como un balde de agua tibia en el cuerpo, y saqué las fuerzas y le dije que yo no iba a hacer eso porque no es algo que yo haya vivido y que no lo haría por él ni por nadie. Aguirre se apronta a la postulación para un tercer periodo en el sillón de alcaldía. Por eso se encendieron las alarmas en el Partido Socialista al cual pertenece el edil. Yo siempre estaré del lado de las víctimas. No podemos seguir permitiendo que las mujeres sigan soportando este tipo de vejaciones. Espero que las víctimas obtengan la justicia y la reparación que requieren y le pido al Partido Socialista que expulse a Arturo Aguirre. El PS revisará las acusaciones en el Tribunal Supremo, mientras que la investigación por los hechos denunciados siguen en manos de Fiscalía Occidente, quienes indicaron que la causa se encuentra vigente y aún con varias diligencias pendientes para luego establecer si habrá formalización por los graves hechos que se le imputan. Bueno, información de último minuto, el alcalde renunció al Partido Socialista, todo esto después evidentemente del escándalo público y también de la petición que veíamos de la candidata presidencial de que fuera expulsado de sus filas. Lo importante, que se haga justicia. Así es, lo hizo mediante una carta. Vamos a cambiar de tema. Angustiados y preocupados por el riesgo de convertirse en víctimas de un impacto de bala están vecinos de un barrio de la comuna de Las Condes. Sí, Humberto, porque ahí un sujeto desconocido ha disparado peligrosas ráfagas contra al menos 10 departamentos desde otro edificio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en estos dos ventanales. 10. 10 disparos que aparentemente, por la altura en la que están, no pueden ser ejecutados desde abajo, sino que vienen de alguno de estos edificios que se ven aquí. El relato de lo vivido estremece, una experiencia que están padeciendo los vecinos de estos edificios ubicados en las calles Alsacia y Las Torcasas en Las Condes. Desde julio de 2020, un desconocido francotirador ha disparado contra al menos 10 departamentos, sembrando la angustia e incertidumbre entre sus ocupantes. La quiero encontrar quién es la persona que está efectuando disparos. Aparentemente, estos disparos fue una ráfaga. Me parece que es una locura, nos pone en riesgo la vida de todos los que habitamos por acá. Debe ser una persona desquiciada totalmente, ¿eh? Los residentes de los edificios afectados aseguran que deben permanecer con sus ventanales cerrados por el riesgo que significa recibir un impacto. En algunos casos, los proyectiles han traspasado las ventanas de estos departamentos.
Estamos recibiendo disparos del lado de Torcaza hacia el edificio, ya van 2 departamentos. El año pasado, si no me equivoco, también el joven disparó hacia la calle, justo en ese cruce que está ahí, y le caía un auto. Analizamos junto a expertos en armamento los orificios que fueron dejados por los impactos. Por la potencia y profundidad de estos se podría inferir que el arma utilizada podría ser un rifle a postones o incluso otra de mayor calibre, dado que los afectados declaran haber sentido ráfagas de disparos. Claramente se ve que es una bala, puede ser de una bala calibre 22, de un rifle semiautomático. En este caso podría inclusive causar la muerte a la persona si es una bala calibre 22. Solo por disparar en una zona residencial, el autor arriesga hasta 5 años de cárcel. En la Municipalidad de Las Condes, a través de expertos en criminalística, realizaron peritajes para establecer desde qué departamentos son disparados los proyectiles. Ya tienen sospechas. Hay un edificio que es sospechoso de esto, especialmente entre el piso 6º y 8º. Son 3 edificios los afectados en que ha habido estos disparos, alrededor de 10 departamentos en total, y esto ocurre al atardecer, cuando ya empieza a oscurecer. Las personas que tienen, por ejemplo, luz en el departamento y las cortinas abiertas, ahí se producen los disparos. A través de una querella, los antecedentes recabados por el municipio serán remitidos al Ministerio Público y a la Policía de Investigaciones, quienes tras empadronar a todos los residentes del edificio desde donde se sospecha se realizan los disparos, podrían dar con la identidad del francotirador fantasma que dispara contra inocentes cuando estos se encuentran en sus hogares. Y fíjense que nuevamente 2 mujeres fueron víctimas de un violento asalto, esta vez en el barrio República. Las jóvenes esperaban a un familiar cuando fueron asaltadas por sujetos liderados por un hombre que utilizaba a su hijo y a un sobrino de apenas 13 años para cometer delitos. De la nada aparecen 4 sujetos armados que nos intimidan y nos piden entregar todas las cosas. Yo claramente levanto las manos y dejo que saquen mi celular que estaba en mi mano y mi cartera y una bolsa que tenía. Mi amiga tiende a oponer resistencia un poco y ellos se abalanzan, la agarran uno por detrás, el otro por el costado, le pegaron en una pierna. A toda velocidad corrieron para huir con las pertenencias de sus víctimas. Tenían claro cuál era el paso a seguir: subir al auto que los esperaba y contar el botín. En el vehículo estaba su líder, un hombre de 41 años. Su hijo y sobrino de solo 13 estaban entre quienes intimidaron a las mujeres. Todo un ejemplo de padre. Una vergüenza, porque creo que como papá estamos dedicados a enseñarle valores a nuestros hijos y no atentar contra las otras personas. Y si se pregunta por qué el líder de la banda no se bajaba del auto en los asaltos, razones hay varias. Una de ellas tiene que ver con sus 13 detenciones anteriores y la otra... Se logró establecer de que uno de ellos mantenía una discapacidad y un hambre prontuario policial, por lo que cual se presume que él sería quien lideraba a esta banda. Finalmente, tras una persecución, 5 de los 6 asaltantes fueron detenidos. Una adolescente de 17 años, 2 hombres de 19 y 41 y los menores de 13, que fueron entregados a otro familiar por ser inimputables por su edad. Lo que realmente logra el desistimiento delictivo de un niño, de un joven que participa en bandas criminales, son poder reconstituir la posibilidad de un hogar, que esa familia pueda ser una familia con un modelo positivo. Casi la misma hora, pero algunos kilómetros más al norte, ocurrió esto. Comuna de Recoleta, y 2 mujeres que estaban paradas en la vereda fueron abordadas por otro grupo de sujetos. Esta vez el botín fue mayor. No conformes con las pertenencias que tenían las víctimas, los ladrones se llevaron hasta el auto de una de ellas. Y solamente sentimos que ella dijo ayuda y salimos, pero el tipo ya se había llevado el auto. La noche eran varios los tipos, entonces ante esa actitud es como imposible resistirse. Nuevas víctimas de los denominados abordazos. Barrio República y Recoleta, los escenarios de estos delitos. Una de las bandas fue detenida, los otros continúan prófugos. Lo cierto es que en ambos casos las víctimas siguen con el trauma de haber sufrido un hecho tan violento.
Agresiones, amenazas y daños a sus viviendas es la pesadilla que muchas personas viven a causa de sus vecinos. Conflictos que se sufren por años o que surgieron en la pandemia. El drama de tener un mal vecino en el reportaje a fondo de Francisca Enríquez. Denuncias con registros de extrema violencia. Son las imágenes que durante el último tiempo han revelado la dura realidad que muchos hoy enfrentan por tener una mala convivencia con la persona que vive al lado. Hay malos tratos, hay insultos, hay amenazas. Me dice que si no me corría, me iba a agarrar a fierrazo. Varias veces llegaron los carabineros, le tomaban declaración a ella, a las otras personas, pero nunca quedaba en nada. Desde amenazas, daños a la propiedad y algunas que terminan incluso con disparos, son las nuevas denuncias de conflictos vecinales extremos que hoy tienen a sus víctimas desesperadas y con miedo, pidiendo de una vez por todas llegar a acuerdo. Esta cámara de seguridad que muestra un hombre saliendo de una casa para atacar con un hacha un vehículo particular corresponde a una de las diferentes agresiones que ha recibido una mujer de Puerto Montt por parte de su vecino. Hay malos tratos, hay insultos, hay amenazas. Siento que ya no hay límite con el comportamiento de los vecinos. No poder dormir tranquilo en tu casa, eso es una preocupación constante. Una compleja realidad que, según dice, vive desde agosto del año pasado, tras denunciar una fiesta y ruidos molestos que se desarrollaba en pleno toque de queda. Allí comenzaron las agresiones verbales y las amenazas. El comportamiento de él nunca fue una persona agresiva o prácticamente que sea una persona malvividora. La verdad que yo no logro entender el cambio, este cambio tan brusco que ha tenido. Violencia vecinal que terminó en denuncias en el juzgado de policía local y que tiene a esta mujer junto a otros vecinos inseguros y sin solución. La verdad que hemos tocado puertas, buscado de una y otra forma ayuda, pero todo queda en nada. ¿Y qué están esperando? ¿Que de repente me pase algo a mí? ¿Que sea algo más grave? Hoy día nuestros hijos tienen mucho miedo a salir, mucho miedo a cuando lo ven, cuando llega. Ellos están muy asustados. Hay vecinos que han decidido cambiarse de comuna. Hay gente que tiene las casas a la venta en ese pasaje debido a esto, porque no hay tranquilidad. Aumento de violencia que para los expertos se debe a un factor clave, la pandemia. Hoy día se ven expuestos a una situación de mayor exacerbación de las emociones negativas, producto de la frustración, por la incertidumbre, por el confinamiento y lógicamente que a quien más mal se trata es a quien más cerca se tiene. Pero algunos conflictos llegaron a otro extremo. Lo que usted verá a continuación es cómo la discusión de dos vecinos por la obstrucción de un vehículo en un portón pudo terminar con consecuencias fatales. Y yo le dije, oye, pero mira, me está obstruyendo la entrada del portón. Y llega, entra al auto, abre el auto de él y saca un fierro más o menos de 1 metro. Y me amenaza. ¿Qué le dice? Me dice que si no me corría, me iba a agarrar a fierrazo. Francisco Manque tiene 60 años. Asegura que hace 3 vive aguantando mala convivencia, amenazas e invasión a su propiedad por parte de su vecino. En medio de su última pelea, en un arrebato de impulso, fue a buscar su arma inscrita. El joven llega, se me va a tirar como encima. Entonces yo llego, lo apunto así y le apunto a la pierna. Bajo la arma hacia la pierna y le pego el balazo. Ya me acabó la paciencia para seguir soportando esto. Hoy se encuentra con una causa en fiscalía por el delito de lesiones graves y posesión de arma de fuego. Carabineros venía para acá y decía, en forma así despectiva, trataba de acoger la denuncia, pero después dice, no, esto no se puede acoger y así. Y así me fui hasta que la cuestión escaló. Reacciones imprudentes y sin límites, en donde los expertos indican que si bien legalmente existe la vía de policía local o penal,
la real solución sería reinvertir en programas de mediación de justicia vecinal. Si bien se puede establecer que alguien lo hizo mal o que alguien actuó en contra de derecho, no me soluciona el conflicto que estoy viviendo en el día a día. Por eso es tan importante que la política pública considere la mediación en todos los ámbitos, porque de lo contrario está pasando esto. Otro problema que es bastante común son los ruidos de día y noche que enfrenta esta mujer en una villa de Maipú. Vive en el sector hace más de 30 años y denuncia que desde que llegó su vecina al frente, los ruidos molestos y las agresiones son continuos. Esa mujer no deja tranquilo a nadie. No deja ir tranquilo ni a mí ni a los vecinos. Es una mujer muy agresiva, una mujer que siempre está pendiente de lo que uno hace y siempre molesta a los animales, tira basura, agrede verbalmente a los vecinos. Ahí toma el carro y le pega al portón de la vecina. Mira. Agresiones a la casa como si nada, y este tipo de peleas son los que tiene esta vecina cansada y que a pesar de haber participado en una mediación hace años atrás, no hubo solución. Yo creo que con ella se puede conversar, pero lamentablemente como es tan agresiva, yo creo que nadie se atreve. Y eso quedó en nada. Varias veces llegaron los carabineros, le tomaban declaración a ella, a las otras personas, pero nunca quedaba en nada. Entonces, el tiempo pasa y siguen haciendo las suyas nomás. Conflictos que ocurren hace años y que siguen sin solución, en donde se refleja la inexistencia de diálogo, la ineficacia de la vía judicial y por sobre todo el poco respeto por quienes se enfrentan con quienes tienen al otro lado de sus puertas. Están presentando Chilevisión Noticias. Estamos de vuelta para entregarles más noticias acá en Chilevisión y CNN. Un carabinero fue herido en un operativo para investigar el robo de madera en Victoria, región de la Araucanía. Cuando se iban del lugar, los policías fueron atacados con disparos. Un teniente de la dotación de Pailahueque quedó herido tras recibir un impacto de escopeta. El uniformado está fuera de riesgo vital y 2 personas fueron detenidas. Y en otro tema, la pandemia sigue dejando en evidencia la enorme brecha de desigualdad que si ya existe en las ciudades es aún mayor entre el mundo rural y el urbano. Esta es la historia de un adolescente de 14 años que tiene que estudiar bajo la lluvia con su mamá sosteniéndole un paraguas para que no se moje. Vean. Hoy día está lloviendo, menos mal no es muy fuerte la lluvia, pero yo me estoy colocando en un lugar cuando entren las lluvias, los temporales fuertes. ¿Qué va a pasar con estos niños en estas condiciones? ¿Van a seguir educándose? El esfuerzo es demasiado grande. En pleno campo abierto, muchas veces bajo la lluvia, con tal de encontrar señal. Así hace sus clases online esta niña de 14 años en el sector de Trafún Grande, en la comuna de Panguipulli. Para poder estudiar yo tengo que salir aproximadamente 1 kilómetro de mi casa. Con un paraguas tengo que estar protegiéndome de la lluvia. O a veces simplemente tengo que perder mis clases. Los niños están sufriendo mucho para poder estudiar porque no tienen acceso a internet. Como les digo, no solamente a mi hija, sino que a muchos estudiantes acá de la zona. La mayor preocupación es el invierno que se avecina porque en el lugar también cae nieve. El año pasado les enviaban solo guías por WhatsApp para estudiar, pero este 2021 Danae tiene derechamente clases en línea. Sueñan con una antena para el sector. Hoy nos hemos trasladado hasta Panguipulli, al sector de Trafún, donde estamos verificando efectivamente a través de las coordenadas quiénes son los operadores que están prestando servicio en este sector para poder disminuir la brecha digital. Durante el último tiempo hemos visto escenas similares a lo largo del país. La pandemia ha dejado en evidencia las brechas de desigualdad que existen entre el mundo urbano y rural. Esta es la odisea que recorrimos a diario, con mucho frío, con neblina muchas veces, con lluvia y bueno, con el peligro que ustedes ven acá. Este caso lo dimos a conocer la semana pasada. Una abuela debía caminar con sus nietos más de 1 kilómetro por la carretera hasta llegar donde una vecina generosamente les prestaba su casa con internet.
Da mucho miedo porque me da miedo que me atropelle un auto. La única opción para tener internet era pagar 3 millones de pesos por un cableado inalcanzable. Afortunadamente, tras emitir la nota, la compañía Gigaret Telecomunicaciones ofreció una solución vía fibra óptica y gratuita. Tocó el corazón y por eso estamos, ¿cierto?, cumpliendo el sueño de su madre, de su abuela, y entregándole un servicio para que tenga la herramienta y tenga la igualdad de condiciones que tiene tanto la gente en la ciudad, ¿cierto?, y también las tengan ellos en el sector rural. Hola. Entonces, bien, gracias. Pedimos, ¿cierto?, hacer la instalación para que la baby pueda trabajar y pueda tener sus clases como corresponde. Desde ahora las largas y peligrosas caminatas para llegar donde la vecina quedarán atrás. Con internet que ha instalado, los niños comenzarán sus clases online en su propia casa. Sí, me puse muy feliz y también me alegra mucho que pueda estar con mis compañeros. Ya no va a tener que salir, no la voy a tener que levantar tan temprano. A mí me encantaría que todos los niños del país tuvieran esta misma oportunidad. Falta de conectividad que no solo ha afectado a los estudiantes, sino que también a los docentes que intentan hacer las clases. Un tercio de los profesores y profesoras rurales de Chile no tuvo clases, no pudo hacer clases durante el año 2020, producto del cierre de las escuelas por la pandemia. Eso provoca un tremendo problema. ¿Cómo lo van a hacer este año? A pesar de que en 2020 las conexiones de internet fijo crecieron más del 8%, aún estamos al debe en cuanto al acceso a educación y tecnología para que nuestros niños y adolescentes sigan aprendiendo. Es lo que espera Danae. Por ahora seguirá intentando aprender lamentablemente en la intemperie. Sus extraordinarios paisajes han sido elegidos varias veces como uno de los destinos más atractivos del planeta. Estamos hablando de Tierra del Fuego, que hoy convive con una especie no autóctona que está depredando cientos de hectáreas de bosque, los castores. Julio Sánchez viajó a la zona y este es su informe. Hemos aterrizado en Punta Arenas y desde aquí nos vamos más al sur todavía. El destino es Tierra del Fuego. La Patagonia chilena ofrece quizás los paisajes y reservas naturales más increíbles de este lado del planeta. Un reservorio virgen y único que deslumbra y encanta a quienes pisan por primera vez esta maravilla del mundo. Lo más valioso de este lugar es la historia y tiene algo mágico. Con el estrecho de Magallanes ante nuestros ojos, llegamos al corazón de Tierra del Fuego. Aquí está situado el Parque Caruquinca, pulmón verde del sur del mundo, vital para la absorción de toneladas de CO2 que dan batalla incesante al cambio climático. Nosotros estamos acá en Magallanes, en el fondo, en el fin de Chile, que los ambientes que tenemos acá son únicos. Ya estos bosques subantárticos no existen en otras latitudes en el planeta. Solo acá. Solo acá en Chile. Si ustedes se fijan en cualquier mapa del mundo, a esta latitud no existen bosques. La postal da cuenta de miles de hectáreas que dan vida a un escudo ambiental cuyo colorido durante los últimos años ha ido enfrentando una amenaza. Un animal que desde Argentina viene arrasando con la flora nativa de cientos de años, destruyendo todo a su paso. Nuestra Marina, con el fin de enriquecer la fauna argentina, adquirió en Canadá 20 castores. Poco tiempo les queda ya de cautiverio. Su destino es Tierra del Fuego. El castor primero es un roedor parecido a un coipo, es súper parecido a un coipo. En 1946 la Marina Argentina trajo 20 castores para fomentar la industria peletera. Los liberaron en el lago Fañano, en la parte argentina del lago Fañano, que está en esa dirección, unos 30 kilómetros más allá. Estos animales provenientes de Norteamérica fueron introducidos en la zona por la Marina Argentina para un negocio que nunca funcionó. Los castores se multiplicaron y cruzaron hacia el lado chileno. Su impacto en estos bosques hoy no solo es evidente, sino que preocupante. Acá el castor lo que hace es alimentarse principalmente de los árboles. El castor se come la corteza. Los árboles, el bosque que tenemos acá es un bosque subantártico, principalmente de Nothofagus, que es lenga, coihue de Magallanes. Van cortando el árbol
van comiendo esta parte. De hecho aquí hay corteza, entonces el árbol cae en dirección hacia allá. Entonces aquí se ve cómo van comiendo esta zona, que se llama el anillado que hacen, y lo hacen de tal forma que el árbol caiga hacia donde está el agua. Pero este es un bosque sano que no está impactado por castor, versus esta parte de acá, Este que está aquí. que en su momento también, claro, Fue igual que el de allá. en su momento fue igual que el de allá, ¿cierto? O como lo que se ve atrás, pero esto ya está impactado por castor. Estos árboles, ¿cuántos años tendrán? ¿Cuánto tiempo? Fácil deben tener 100 años. 100 años. Son bosques adultos ya de lenga. Árboles de más de un siglo que van siendo comidos, talados y destruidos progresivamente. Hectáreas y hectáreas que dan cuenta del avance incontrolable de este animal cuya población bordea hoy los 100.000. El castor, además, en esta parte del mundo no tiene depredador. Todo esto, como estos palos puestos, los hacen los castores. Sí. Para armar esta especie de laguna. Efectivamente, o sea, si te fijas acá, este corte en punta está hecho con los dientes del castor. Los castores son ingenieros ecosistémicos. Lo que hacen es construyen una represa donde generan una laguna. Dentro de la laguna ellos construyen su casa. Su casa puede estar al medio o uno de los costados de la laguna. Y luego durante la primavera van juntando alimentos, que es una pila de ramitas que está al medio de la laguna. Y estos bosques no están acostumbrados a altos niveles de humedad. Entonces cuando se inunda el terreno, los árboles mueren en el fondo por efecto de esta inundación. Es como que piensa como que el castor va con una retroexcavadora modificando el paisaje, construyendo un camino que permite el ingreso de otras especies exóticas invasoras. Y ese es el gran problema, porque no es una por sí sola, es un conjunto de especies vegetales, animales. Llevamos casi 1 hora y media caminando por el bosque hacia adentro, en esta reserva natural, y nos encontramos con esta imagen, bosque, naturaleza afectada y muerta también producto del impacto de los castores en este lugar. Es realmente impactante ver esta imagen acá. Desde su introducción en territorio magallánico, el impacto de este roedor no solo se aprecia en las cientos de hectáreas de bosques destruidos, sino también en un impacto del entorno. El castor abrió la puerta a otras especies que tampoco son endémicas de Tierra del Fuego. Como tú puedes ver acá, modifica el paisaje, se pierde la cobertura de bosque y por ende ves que estos pastizales empiezan a crecer y empiezan a colonizar áreas donde antes no crecían porque el bosque tapaba la luz. Entonces, estos pastizales, que también son una mezcla de especies exóticas invasoras, son el alimento favorito de una de esas exóticas invasoras, que es la rata almizclera. ¿Cómo se hace para poder erradicar el castor de este lugar y que no se genere esta imagen que tenemos acá a tu espalda? Y la erradicación incluye en el fondo un control letal de la población. Eliminarlo. Hay que eliminarlos de acá del territorio. Hay que considerar todas las técnicas que en el fondo también cumplan con un mínimo de estándares como humanitarios. O sea, en el fondo no es matar y matarlos de cualquier forma, sino que mediante metodología que cumplan con ciertos estándares de bienestar animal, o sea, que causen el menor sufrimiento posible también de los individuos. Y esta es una de las formas que tenemos de controlar a los castores, que son con las trampas. Se pone en estas zonas, no porque sí, sino que son lugares de movimiento del castor. Pueden ver que aquí está el barro y hacia allá se ve el camino que el castor va generando, pisando o aplastando la hierba. ¿Qué conseguimos con esto? Que no caigan especies que no queremos que caigan.
Nosotros esperamos con resultados es que esto se torne en un plan a nivel país, en conjunto también con el gobierno argentino, o sea, en un plan binacional. Tiene que en el fondo salir la plata de alguna parte y ahí es donde nosotros necesitamos el compromiso en el fondo de los gobiernos, que esto de verdad se le tome el peso a que, si bien es un problema que está aquí en Magallanes, es un problema que afecta al país porque estamos perdiendo ecosistemas que son valiosísimos, únicos para el país. Sí saben que han devastado los castores en estas décadas 30.000 hectáreas de terreno fueguino. Yo te digo 30.000 hectáreas y no parece mucho, pero 30.000 hectáreas es 2 veces la capital federal. El mismo problema se repite también en el lado argentino. Así lo ha retratado la televisión local. Desde el gobierno ya se analizan opciones para erradicar a este roedor. Desde esta estrategia de gestión que haremos pública en los próximos meses, se detallarán las acciones de control y erradicación, así como los lineamientos para levantar los recursos que permitan implementar acciones de mediano y largo plazo para hacer frente a esta especie exótica invasora. Un problema a solucionar y cuyo impacto además se cuantifica en más de 70 millones de dólares. Una amenaza activa a los bosques más australes del planeta. Terminan las noticias, pero los invitamos a seguir en Chilevisión con Yo Soy, noche de gala para elegir, Mónica, al mejor de la semana, con una obertura con los finalistas de la temporada 1 y 2, Yuri, Gustavo Cerati, George Michael y Rafael. Está buenísimo, pero también en CNN Chile tenemos una gran invitación. Aquí se debate en CNN Chile con Daniel Matamala. Los dejamos en excelente compañía. Buenas noches. Descansen, chao.